En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos escuchado, estimados hermanos, estimados fieles, hemos escuchado esta parábola del mayordomo infiel que nuestro Señor alaba no tanto porque hizo un acto deshonesto, un robo, un atentado contra su patrón, pero lo alaba por su prudencia, por su previsión. Y nuestro Señor dice, sí, los hijos de este siglo, en sus negocios, aquellos que sirven al mundo, que sirven al pecado, son sagaces para hacer bien sus riquezas, para sus previsiones para este mundo, y lo hacen bien porque no se les escapa nada en esas previsiones humanas, mundanas, y quieren pues no perder su dinero, no perder su felicidad de este mundo, y en ese sentido nuestro Señor dice, son más sagaces que los hijos de Dios, porque a veces nosotros, los que decimos que tratamos de amar a Dios y de servir a Dios, faltamos un poco o un mucho de fe, y entonces tenemos negligencia en obtener en previsión a los bienes eternos, y esa incoherencia que podemos tener a veces de decir, sí, yo quiero ir al cielo, yo creo en Dios, yo quiero salvar mi alma, pero después hacemos cosas que son incoherentes con este fin. ¿Por qué? Porque faltamos tal vez de fe. Todos a veces de alguna manera, no digo que sean forzosamente cosas muy graves, pero no somos coherentes con este fin para el cual fuimos creados y en el cual en principio creemos, pero tenemos debilidades o tenemos a veces incoherencias, ¿verdad? Y ese es un problema de la falta de fe, o incluso de falta de prudencia, ¿verdad? Porque la prudencia es una virtud sobrenatural que Dios nos dio el día de nuestro bautismo, que es una virtud que nos hace prever, que nos hace prever las cosas, calcular las cosas, nuestros actos, nuestra vida, pero para algo que es un fin arriba de lo natural, arriba de las cosas de este mundo. Entonces muchas veces podemos hacer consistir la prudencia de Dios erróneamente, como que si fuera para hacer las cosas bien en esta vida solamente. Sí, pero en la medida que las cosas de esta vida están orientadas a Dios, lo cual no puede hacer la prudencia humana, la prudencia mundana, que lo ve todo para esta vida, nada más. Entonces la prudencia sobrenatural está orientada a un fin sobrenatural, al cual la naturaleza por sus propias fuerzas no puede llegar, o no puede prever, no puede concebir. Entonces esta prudencia sobrenatural es un don de Dios que nos fue dado el día del bautismo y que tiene su plena eficacia cuando vivimos en estado de gracia, cuando vivimos en una vida de fervor espiritual y de oración. Entonces ahí la prudencia sobrenatural que Dios nos dio es plenamente eficaz, ¿verdad? Porque realmente consideramos todas las razones de Dios. Pero si somos católicos que vivimos en este mundo y estamos en cierta medida mundanizados, puede ser por varias maneras, por varios motivos, entonces está como neutralizada nuestra prudencia sobrenatural. Entonces hay que decirse, no voy a vivir en esa incoherencia constantemente, ¿no? Como nuestro Señor dice, no puedo servir a dos maestros, o si comienzo a servir a uno voy a despreciar a otro, y si comienzo a despreciar al otro, tengo que despreciar al uno. Entonces debemos ser coherentes en nuestra vida,
Ciertamente no es fácil vivir bien nuestra vida cristiana, no es fácil, y más en esta época es difícil realmente vivir una vida cristiana coherente, porque hay tantos motivos o tantas agresiones a nuestra vida espiritual en este mundo, y esa mentalidad, ese estado de ánimo de todas las personas que frecuentamos, que conocemos, que en el fondo es una agresión a nuestra vida cristiana, porque nos están sugiriendo que vivamos de otra manera de la que deberíamos vivir. A veces el solo ejemplo, ¿verdad?, que nos da las personas o lo que vemos aquí, a veces tenemos que estar en este mundo sin ser de este mundo, pero de todos modos debemos sacudirnos ese estado de ánimo que se contagia. ¿Y cuál es el mejor antídoto? Pues es la vida de oración. La vida de oración nos hace ver, primero comprender, ¿verdad? Primero comprender lo que Dios comprende y como Dios juzga las cosas. Y ya si comprendemos el fin de nuestra vida, entonces somos capaces de tomar los medios. Ahí está la prudencia cristiana. La prudencia cristiana nos dirige en los medios que debemos usar para salvar nuestra alma. Sí, eso no quiere decir que en esta vida debemos olvidar nuestras necesidades temporales, pero Dios quiso que vivir en una manera cristiana esas necesidades humanas temporales, Dios quiso que en eso consistiera el mérito para nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, si llevamos bien nuestra vida humana, pero siempre sometida a la ley de Dios, al amor de Dios, entonces de esa manera estamos haciendo lo necesario para salvar nuestra alma. Entonces Dios no quiere tampoco que vivamos, como se dice, ignorando las cosas de este mundo, no, tampoco, pero vivir las cosas de este mundo según Dios, según su voluntad, según su ley, y eso es lo que tanto falta en este mundo. Y pues lo que vivimos es el drama de la corrupción del mundo cristiano, que es una realidad que viene desde hace siglos. La cristiandad se ha ido corrompiendo ya desde el tiempo del Renacimiento, se ha ido queriendo cambiar el sentido de la vida cristiana, y cada vez hasta los conceptos que son más, podríamos decir, más limpios de la vida cristiana se han ido deformando, se les ha dado otro sentido. Incluso hoy en la iglesia moderna a las palabras como caridad, como fe, se les da otro sentido, no tiene el sentido realmente cristiano. Se ha ido corrompiendo toda esa concepción de la vida cristiana, de todo lo que es incluso la oración o la práctica de la prudencia cristiana. Hoy la prudencia cristiana se la entiende de otra manera, que es en realidad una prudencia mundana. Y ese evangelio que predica el Papa Francisco es un evangelio corrompido. No tiene la misma significación las palabras que dice él. Hay que sacudirse esa torpeza que está en el mundo y buscar realmente el verdadero sentido cristiano original de la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia. Por eso hay que leer, hay que buscar, sobre todo es muy importante buscar los escritos de los santos, no tanto de esos autores cristianos que a veces eran ya decadentes. Incluso justo antes del concilio había muchos autores que escribían cosas espirituales, pero les daban un sentido muy humano. Tal vez no eran con mala intención, pero ya se estaba degradando el sentido de la vida cristiana. Entonces, cuando queremos tener ver el sentido de la vida cristiana en su plenitud, como debe ser, leamos autores seguros. Por ejemplo, los autores, sobre todo los escritos de los santos, es lo mejor que podemos leer, y leer la Santa Biblia,
La imitación de Cristo, esos libros que fueron recomendados por tantísimos santos. La imitación de Cristo siempre fue recomendada por muchos santos, y por la Iglesia, por la práctica de la Iglesia, y también pues tener buscar el Espíritu de Dios como debe ser. Es muy difícil en nuestra época realmente ver las cosas como deben ser, porque todos de alguna manera hemos sido contaminados, se puede decir, por este mundo que es anticristiano. En el fondo es anticristiano, porque ha sido inspirado por las sectas masónicas, que a su vez fueron edificadas o fundadas por la sinagoga, que es una sociedad secreta, y que ha hecho sociedades secretas en los pueblos cristianos para ir contra el cristianismo. Entonces, esas ideas que son un engaño, que son una pantalla para cosas más turbias todavía detrás, bueno, esas ideas son las que se promovieron en la famosa Revolución Francesa, que es una corrupción del cristianismo. Y de ahí han venido tantos males en la sociedad, porque es otra concepción de la vida, otra concepción de la vida social, otra concepción de la perfección humana, de la felicidad humana, y todo eso ha ido corrompiendo el verdadero pensamiento cristiano de una manera sutil, ¿verdad? Esos ideales de la revolución liberal tienen apariencias buenas en ciertos aspectos, pero son un engaño. Entonces mucha gente no ve dónde está el engaño, hasta los mismos cristianos. Y hay esa revolución liberal se ha ido ha contaminado hasta a las mentes de hombres de iglesia, hasta la mente de sacerdotes, y han dado otro sentido al Evangelio, en el cual el Evangelio está orientado primero a Dios y después al hombre. Pues ahora se quiere orientar primero al hombre y después a Dios. Entonces, ¿Dios está a servicio del hombre? ¿O bien el hombre es Dios? No se dice así, no se lo propone de una manera tan brusca, pero en el fondo es eso, sí. El hombre ha adquirido tal importancia que Dios o bien está en segundo lugar, o bien finalmente no existe. El hombre es Dios. Ese es el sentido del humanismo moderno, que fue retomado por Pablo VI, y como él decía, su maestro, Maritain, era un escritor liberal que inspiró a Pablo VI. Bueno, el Pablo VI se inspiró en él para hacer el Concilio Vaticano II, que de todos modos, pues ya esas ideas humanistas existían en muchos medios, ya se habían difundido en muchos medios, y que finalmente vinieron a ser promovidas en el Concilio Vaticano II, del cual vienen todos los males actuales de la Iglesia actual. Que no nos digan que es una mala aplicación del concilio, que no, el concilio tenía en germen todo lo que estamos viendo hoy, y los excesos que vemos hoy en el Papa Francisco, esas declaraciones tan fuertes, pues es la consecuencia de lo que se sembró al principio del Vaticano II. Entonces, finalmente, Dios cada día es más despreciado para poner más en relieve al hombre, o al mundo moderno, o a la cultura, como decía el Papa Ratzinger, la cultura, esos años, todos esos 200 años de liberalismo, los valores de 200 años de cultura liberal, bien, eso ya es lo que hay que hoy considerar y hay que adoptar, porque son unas aportaciones del mundo moderno que son positivas, así las veía él, pero no es cierto. Es una corrupción del mundo cristiano, y a veces de una manera más suave, a veces de manera más
más descarada, pero de todos modos, aunque sea de una manera suave, es lo mismo. Entonces hay que tener siempre pues alergia a eso, ¿verdad? Y es lo que es difícil para nosotros de evitar el espíritu liberal, porque hay muchos grados de liberalismo. Hay un liberalismo como en el tiempo de la revolución que asesinaba a las personas, que las condenaba a muerte. Es un liberalismo descarado, abierto, pero hay un liberalismo sutil que se ha infiltrado en las venas del cristianismo. Ese espíritu liberal, esos católicos liberales que los papas como Pío IX denunciaban como los peores enemigos de la Iglesia, más que los masones, más que los... ¿Por qué? Porque están dentro de la Iglesia y están promoviendo de una manera sutil el acercamiento a este mundo. ¿Quién iba a creer que en la misma fraternidad San Pío X, que nació en el espíritu del combate por la defensa de la fe, en el espíritu del combate contra el liberalismo y contra el espíritu liberal, fuera tomada en sus cabezas por gente que es liberal? Entonces yo concluyo que Monseñor Felé, aunque él seguía por inercia a Monseñor Lefebvre, por una afección muy humana, en el fondo no estaba bien convencido de lo que es el antiliberalismo y la lucha contra el liberalismo. Y por eso terminó justificando un acercamiento a este mundo, porque en el fondo es eso, un respeto humano, que no quieren ser mal vistos por la Iglesia actual, que esa sí tiene todo el apoyo de la prensa, de los medios oficiales de este mundo, porque está siguiendo el viento, está en la dirección del viento del mundo moderno. Y entonces ese espíritu, esos cristianos débiles, un poco acomplejados frente a este mundo moderno, se incomodan de ver que el mundo moderno nos desprecia, nos aísla, nos persigue, y dicen, no, pues podemos estar bien con la gente hoy, ¿verdad? Muchas sonrisas, y creen que porque hay personas que allá en Roma les hicieron la caravana, les hicieron la sonrisa, que ya es fácil colaborar con esa gente, o que es fácil convertirlos. Es una ilusión. Esa es la ilusión en la cual cayó Monseñor Felé y sus allegados, que empezaron a acercarse, a simpatizar, a fraternizar con esa gente que está en el fondo muy decidida. No están así como diciendo, hacemos las cosas así porque no sabemos qué hacer, o que son gente indecisa. No es verdad, son gente decidida. Los hombres que han tomado hoy la Iglesia, que han tomado de una manera violenta, pero es así como aparentemente que no es violenta, ¿verdad? Pero sí, en el fondo sí lo es. Han hecho, hay que pensar todos los sacerdotes que excluyó, todos los obispos que persiguió a Pablo VI para hacer el cambio. Muchos sacerdotes murieron de tristeza al ver el cambio de la Iglesia, pero esos son mártires escondidos, no se ven, no se notan, pero muchos obispos sufrieron mucho esta persecución, pero es más sutil, más menos sensible, pero es real. Y el drama es ver que eso está pasando dentro de la fraternidad ahora, que a los sacerdotes que querían hacer las cosas bien los han perseguido, los han condicionado, los han asustado, los han amenazado, y el respeto humano, la debilidad humana hace que muchos se han plegado por respeto humano, por temor a perder que sean bien vistos por los superiores, por el temor a que no ser perseguidos, y no perder su posición, no perder su situación, y todo eso les ha hecho flaquear. A ese punto es poderoso el respeto humano. Es increíble
¿Cómo puede el mundo influenciar las voluntades simplemente por ese temor de ser mal vistos, ¿verdad? Dicen que hay soldados que son capaces de dar su vida para que no digan que son cobardes, nada más. Pero tal vez su vida y su alma, morir en el pecado mortal, no les importa. Pero portarse bien y vivir una vida buena, evitar ciertos pecados, eso lo hacen, sí. Pero por eso no son capaces de dar su vida por Dios, por su fe, pero por el respeto humano dan su vida. Es el hombre, es así. Y eso se ve en otros lugares también, en la iglesia se ve que muchas personas, por no quedar mal, por no ser mal vistos por este mundo, ese aspecto mundano, sacrifican sus principios, ¿verdad? Sacrifican su vida, o sea, pueden hacer pecados graves por no ser mal vistos. El hombre es débil en ese sentido, ¿verdad? También alguien decía, el hombre que da su vida por la bolsa, por el dinero, pero da la bolsa por la vanidad, que, ¿verdad? El hombre es así, incoherente. Entonces el hombre gasta mucho dinero por pura vanidad, por quedar bien, porque lo vean, pero es capaz de dar la vida por su bolsa, por su dinero. Entonces el hombre es así. Y lo peor es que esa mentalidad, pues, que nos viene de nuestros defectos humanos, también se puede dar dentro de la iglesia. Y sacrificar los principios porque no nos vean mal, por no perder nuestra situación. Ese es el drama que estamos viviendo en la iglesia y hoy en la fraternidad. Y cada día que pasa, pues se acentúa esa actitud, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que hubo tantos obispos que resistieron en el concilio? ¿Y dónde están? ¿Dónde quedaron? Se quedaron en el camino porque estaban, la situación de la iglesia para ellos pesaba y no quisieron resistir. Algunos murieron, pero pues no quisieron luchar y solo quedaron 2 obispos, Monseñor Lefebvre y Monseñor de Castro-Mayer, que permanecieron haciendo una lucha pública por defender la fe, pero no tuvieron que, en cierta manera, estar fuera del sistema o de la estructura de la iglesia, sin ninguna intención de cisma, ninguna intención simplemente porque dentro de la iglesia, de la estructura de la iglesia, es impracticable vivir plenamente nuestra fe. Es impracticable, no es posible. Entonces, por eso Monseñor aparentemente pues hizo su seminario, hizo la fraternidad, hizo sus casas sin que Roma lo aprobara. Pues no importa, porque Roma hoy está tomada por nuestros enemigos, así que no se trata de no reconocer al Papa o de aceptar esta situación, pero se trata simplemente de salvar lo que es salvable por una cierta ruptura, claro que sí, una cierta ruptura hasta que esto se vuelva pues que Dios intervenga y que la situación se arregle en la iglesia. Entonces lo que dijo Monseñor Lefebvre a los 4 obispos cuando los hizo: cuando venga un buen papa, ustedes van a poner su episcopado en sus manos. Cuando venga un buen papa, eso no dijo a cualquier papa, y sobre todo a que está actualmente, que es el más descarado de los papas conciliares, que no tiene vergüenza de decir cosas horribles y ofensivas, y que sugiere constantemente el mal, sugiere la aprobación de cosas horribles, la complicidad con el mal, y con una apariencia de una bondad mundana, que esa place hoy al mundo.
y que la gente interpreta como una manera de ser bueno, pero es una bondad impía. ¿Cómo no va a ser bueno ofendiendo a Dios? O va a ser bueno quedando bien con la gente que vive que contra los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces eso no es bondad, es una bondad mundana e impía que ofende a Dios. Pues bien, nosotros como católicos primero está Dios y después lo demás, porque Dios es el principio de vida, Dios es la verdad, Dios es el autor de todas las cosas, y debemos someternos siempre primero a Dios. Estar bien con Dios es lo que nos interesa, y por eso, así como dice hoy el Evangelio, dice, no, pues ¿qué va a pasar después? Dice, me va a echar mi patrón, el mayordomo, decía, pues voy a quedar bien con las personas que él conoce, para que cuando mi patrón me eche de mi trabajo, pues ellos me van a dar trabajo. Él hizo previsiones para esta vida, y nosotros hacemos previsiones ¿para qué? Para la otra vida. Es la lección que Jesús nos quiere dar en este Evangelio. Entonces, hagámonos amigos, pero no de esta vida, de este mundo, del cielo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que nos van a recibir en los lugares eternos? Pues son los santos. Tengamos devoción a los santos, hagámonos amigos con los santos para que ellos rueguen por nosotros, hagamos méritos para que esos méritos un día Dios nos los tome en cuenta, ¿verdad? Si tenemos pecados, pues Dios va a tener misericordia de nosotros. Hagamos buenas obras, hagamos porque Dios las toma en cuenta. San Alfonso dice, las personas que viven mal generalmente mueren mal, y las personas que viven mal y que mueren a veces bien, porque Dios tiene misericordias de ellas, es porque hicieron algo bueno en su vida, hicieron una buena acción y Dios se las tomó en cuenta en ese momento de su muerte. Entonces, hagamos méritos, porque si por ahí nosotros en nuestra vida, pues un día morimos, nos portamos mal y podemos perder nuestra alma, tal vez Dios nos tome en consideración los méritos que hagamos, nuestras buenas obras. Hemos ayudado a los pobres, hemos hecho obras de caridad, hemos usado nuestros bienes para el bien, no solo para nuestro propio interés, sino para hacer algo, ayudar a difundir la verdad, a difundir a defender la iglesia. Todo eso nos lo tomará Dios en cuenta el día de nuestra muerte. Tengamos previsión. Es la verdadera prudencia. La prudencia verdadera es la que toma en cuenta todas las circunstancias para no equivocarse, ¿verdad? Si un general está haciendo una guerra, pero no toma en cuenta una circunstancia, puede perder la batalla, porque hay que tomar todo en cuenta, si no, es delicado, es peligroso. Así que la verdadera prudencia se trata de llegar a un fin, pero si uno no toma en cuenta algo, puede ser que no lo logremos por falta de consideración de una circunstancia. Bueno, si queremos ir al cielo debemos tomar en cuenta todas las circunstancias, y esa valoración, la valoración más acabada de las circunstancias es la fe, es la prudencia sobrenatural, porque toma en cuenta no solo las cosas de este mundo, sino todo, porque Dios existe, el cielo existe, el infierno existe. Hay que tomarlos en cuenta en nuestros actos, si no, estamos en la ilusión, estamos actuando en la ilusión, aunque en esta vida logremos tal vez lo que queramos, o que por ejemplo alguien logra ser un multimillonario, que no sé qué, hacer lo que él quiere en esta vida. En el fondo puede ser un gran imprudente, porque un día de estos se muere, ¿y a dónde va a ir? Entonces no consideró todo, no es una persona verdaderamente realista, vive en ilusión. Entonces hay una poesía de un autor español que dice: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, que al final de la jornada el que se salva sabe, y el que no sabe nada. No me acuerdo el nombre del autor de esta poesía, pero es muy 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 justa, ¿verdad?
Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé ese sentido de la previsión de nuestra vida, de nuestros actos, del futuro, para que el día que muramos ellos nos reciban. Hagámonos amigos de los grandes santos, sobre todo la más grande santa de todos, es la Virgen María, y Jesús, que es el santo de los santos, para que nos salven y que nos ayuden a ser fieles a la gracia y a la fe y a esas cosas que el mundo aparentemente le parecen pequeñas o secundarias. A veces no las niega, pero a veces las minimiza, y es el problema de los católicos liberales, que son gente mediocre, que quieren salvarse, pero no quieren hacer todo, y no quieren vivir plenamente su fe, la mutilan, la debilitan, la distorsionan, porque no tienen una fe prudente, verdadera, profunda, que no es liberal, que no tiene espíritu liberal. Y cuando uno comienza a ser así, uno puede hacer grandes desastres, que aunque, como vemos que Monseñor Felé todavía predica aparentemente el Evangelio, pero está llevando la fraternidad a la ruina. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos dé siempre esa clarividencia para ver las cosas según Dios y según la fe tradicional. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.